si queremos irnos con Cristo, en verdad tenemos que purificarnos, tenemos que prepararnos. Para Noé librarse del diluvio, él tuvo que prepararse. Usted y yo tenemos que prepararnos. Bendiciones mil, la paz de nuestro Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, esté con cada uno de ustedes que me están viendo en este audiovisual. Soy su hermano Wilson Yedepon Rena, presido el Ministerio Heraldo de Cristo. En esta oportunidad quiero compartir un tema con cada uno de ustedes, esperando que les sea de muchas edificación. El tema que quiero compartir con ustedes es: no hay que prepararse para irnos con el Señor. Todo lo que hemos creído en Jesucristo como el único nombre que Dios ha dado debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos, tenemos la promesa, tenemos la esperanza de que un día Él volverá. Hebreos capítulo 9, verso 28 nos dice que Cristo viene por segunda vez a salvar a los que le esperan. Estamos convencidos de que un día Cristo volverá. El día y la hora en que Cristo vuelve, nadie lo sabe. Hay muchos cristianos que entienden que basta solamente creer en Jesucristo, ser bautizado, pertenecer a una denominación o a una comunidad cristiana y congregarnos. Eso es suficiente para irnos con el Señor cuando Él venga. Hay una preparación que nosotros que tenemos la promesa de que Cristo viene a buscarnos, hay una preparación que nosotros debemos de darnos. Si nosotros no nos sometemos a esta preparación, de nada nos sirvió decir que hemos creído en el Señor. Y la preparación que se debe de dar para esperar al Señor Jesucristo va a depender si en verdad hemos creído en Él. Porque hay cristianos que dicen que han creído en el Señor Jesucristo, que se han bautizado, que pertenecen a una denominación, hasta son ministros, pero que no se están preparando para esperar al Señor. Y eso es peligroso. No podemos darnos el lujo de decir que hemos creído en el Señor Jesucristo y seguir con la misma conducta. No podemos decir que hemos creído en el Señor Jesucristo y seguir con el mismo estilo de vida que teníamos antes de venir al Señor. La Biblia habla de falsos hermanos, gente que dice que son cristianos, pero que no son cristianos. Son gente que dicen que creen en el Señor Jesucristo, gente que se han bautizado, gente que pertenecen a una denominación, que pertenecen a una comunidad cristiana, gente que se congregan, pero que no son cristianos. La Biblia los llama falsos hermanos. La gran pregunta que yo te hago y que yo me hago a mí mismo en esta hermosa tarde: ¿eres un cristiano genuino? Yo soy un cristiano genuino, porque los únicos que se están preparando para recibir al Señor son los cristianos genuinos. Los cristianos falsos no se preparan para recibir al Señor. Para usted decir que estás esperando al Señor Jesucristo, hay cosas que tú tienes que renunciar. Porque si nosotros estamos en Cristo, el estilo de vida que teníamos antes de conocer al Señor, antes de venir al Señor, tenemos que dejarlo. Esa es la evidencia de que verdaderamente estamos esperando al Señor. Mira lo que la palabra de Dios nos dice en Titos capítulo 2 verso 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solamente vino a salvarnos, la gracia de Dios vino a enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No podemos seguir siendo impíos, no podemos seguir siendo mundanos si estamos esperando al Señor. Cuando hablo de ser mundanos, de ser impíos, no estoy hablando de arito, ni de pantalón, ni de pintura, ni de peluca, ¿no? Porque mucha gente solamente catalogan pecado a pantalones, a aritos, a pinturas, a cadena, a peluca. Para ellos solamente eso es pecado. Pero la crítica, la mentira, los falsos testimonios, los pleitos, las contiendas, las discusiones, la fornicación, el adulterio, esto no es pecado. Y lo que mi Biblia me dice, según Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, estos son los pecados. Lo que va a impedir que usted y yo, que decimos que estamos esperando a Cristo, que si practicamos uno de estos pecados, lamentablemente no vamos a quedar. ¿Por qué? Porque no estamos preparando. Eso que vino a ser la gracia no solamente vino a revelarnos a Cristo como el Salvador. La gracia también vino a instruirnos, a enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si queremos irnos con Cristo, tenemos que prepararnos. Verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso vino a ser la gracia. Vino a instruirnos, a enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nos vino a enseñarnos a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí, cuando Cristo se manifieste, seremos tal como Él es, porque lo veremos. Y dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Todo lo que tiene la esperanza de que un día se va a encontrarse con el Señor, todo lo que tiene la esperanza de que un día será semejante al Señor Jesucristo, se purifica así como Él es puro. ¿Qué significa purificar? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. El agua que nosotros bebemos, o para que esa agua sea apto para el consumo, esa agua pasa por un proceso de limpieza, donde en la purificadora quitan toda la impureza, todos los microbios, toda la suciedad que tiene esa agua, para que esa agua pueda ser apto para el consumo. Dice la Escritura que ninguna cosa sucia entrará en el cielo. Cuando Cristo venga, lo que Cristo viene a salvar es para llevarlo al cielo. Y todos lo que Cristo llevará al cielo tienen que entrar en el proceso de la purificación. Todo aquel que no se purifica, todo aquel que no se limpia,
todo aquel que no renuncia a la impiedad, todo aquel que no renuncia a la mundanidad, no entrará en el reino de Dios. La pregunta de este mensaje: ¿no hay que prepararnos para irnos con el Señor? La respuesta es sí. Hay que prepararnos para irnos con el Señor. La Escritura dice en Mateo capítulo 24, versos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo será como en los días de Noé. Aquí la Escritura nos dice claramente: cuando vino el diluvio, Noé entró en el arca. ¿Por qué Noé entró en el arca? Noé entró en el arca porque él se preparó. Cuando leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, vemos la preparación que tuvo Noé por mandato de Dios para él salvarse, para él escapar de la ira, para él escapar del juicio de Dios en su generación. La Escritura dice que Noé era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Eso no fue suficiente para Noé salvarse. No, Noé tuvo que obedecer a Dios. Noé tuvo que construir el arca que Dios le dijo que construyera. No solamente Noé construyó el arca, Noé construyó el arca conforme al modelo que Dios le dio. Por eso fue que cuando vino el diluvio, Noé pudo entrar en el arca. Noé entró en el arca porque Noé construyó el arca. Noé pudo sobrevivir al diluvio porque Noé construyó el arca conforme al modelo que Dios le dio. La vida cristiana, hay un modelo que Dios ha dado. Ser cristiano no es como a mí me parece. No, ser cristiano es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a la palabra de Dios. Ser cristiano no es como a ti te parece. Ser cristiano no es como al apóstol le parece. Ser cristiano no es como al profeta le parece, no como al evangelista, al pastor, al maestro le parece. Ser cristiano es como a Dios le parece, es como la palabra lo establece. Por eso, si nosotros en verdad estamos esperando la venida del Señor, tenemos que prepararnos. Noé se preparó. La Biblia enseña que no solamente tenemos que creer en Jesucristo, no solamente tenemos que bautizarnos, no solamente tenemos que pertenecer a una congregación o a una denominación, también hay una renuncia que tenemos que dar. Hay una abnegación que tenemos que dar. Tenemos que entender que todo no es lícito, mas no todo nos conviene. Si queremos irnos con Cristo, en verdad tenemos que purificarnos. Tenemos que prepararnos. Para Noé librarse del diluvio, él tuvo que prepararse. Usted y yo tenemos que prepararnos. Ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ustedes que predican el evangelio, enseñen a la gente a purificarse, enseñen a la gente a santificarse, enseñen a la gente a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñen a la gente a esperar a Cristo como las 5 vírgenes prudentes y no como las 5 vírgenes insensatas. Cristo viene. Dios me dijo, predique de la venida de Cristo. Y si Dios me dijo que predique la venida de Cristo, es porque este mensaje se está perdiendo. 2, es porque Cristo viene pronto.
Amados hermanos, tú que me estás escuchando en esta hora, Cristo viene. Preparémonos antes que sea tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano Wilson Gedeón Reina, que preside el ministerio Heraldo de Cristo. Si te ha gustado esta prédica, de me gusta. Si crees que alguien pueda ser bendecido con él, compártase. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que cuando suba la próxima prédica tú seas uno de los primeros en recibir las notificaciones. Recuerda bien, Cristo viene.